Bueno, la hipnoterapia, hipnoterapeuta, Doctor Florencio Castoldi, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Dorita, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Hay que decir siempre bien, hay que Sí. andar con una actitud positiva. Aunque uno no esté bien. Aunque uno no esté bien. Uh-huh. Ojo, es una idea muy personal, ¿no? Pero es la actitud positiva que uno tiene que tener en la vida, ¿no? Que tiene que generar hacia el otro. Y tiene que generarle al otro, porque hay problemas que el otro me va a escuchar, pero los tengo que resolver yo. Es verdad. Y bueno, hay que andar con esa actitud positiva y me ayuda a soportar los malos ratos, los malos tragos que uno suele tener en la vida, que todos los tenemos. Seguro. ¿No? Y a mirarla de otra manera. De otro ángulo, mirar la vida de otro lado. Doctor, bueno, usted ha sido médico cardiólogo, ya está jubilado. Ya estoy jubilado como médico Muchos cardiólogo. años dedicado, ¿no? Sí, demasiados. Sí, ha entregado su vida. Se puede decir que sí. Que sí. Sí, se puede decir que sí, se puede decir retrospectivamente, o sea, cuando uno se hace el análisis, no solo de cardiología, porque además he sido médico legista, he participado en autopsias y bueno, uno ha tenido vivencias de las buenas, de las positivas, como hay que decir, de las satisfactorias, y vivencias bastante desagradables dentro de todo, dentro de la profesión médica la tiene. Sí. Y quiera o no quiera, eso a lo largo dejan su huella. Y seguramente, sí. Y bueno, usted decidió empezar a estudiar hipnoterapia. Claro, o sea, el título es de hipnoterapeuta, pero no es la hipnosis que yo siempre quiero aclarar, no es la hipnosis que uno está acostumbrado a ver de antiguo, que poníamos a levantar una mesa, una silla o una persona levitando en el aire. No. O sea, es una meditación profunda, el método ericksoniano. Erickson desde el siglo XVIII lo planteó a esto, cómo hacerlo, que es una relajación y meditación profunda. Es relajarse y meditar en forma profunda. Yo a veces, o sea, la comparación burda es como decir, hagan de cuenta que, ¿qué hacemos con la meditación? Tratamos de bajar el volumen de la radio o del televisor, que vendría a ser todo lo que nuestro consciente está permanentemente bombardeando, ¿no?, mentalmente, para escuchar los ruidos de fondo. Los ruidos de fondo vendría a ser escuchar o saber qué es lo que tenemos en nuestro subconsciente o incluso en el inconsciente. Eso es la meditación, o sea, sacar la tapa, lograr que la persona se relaje de tal forma donde poder investigar tanto en el subconsciente como en el inconsciente qué vivencias desagradables, qué vivencias negativas ha tenido durante la vida, que la puedan llevar a tener, ¿no es cierto?, en este momento una depresión, un estrés, una adicción, una falta de adhesión a un tratamiento, no digamos solo para el abandono de algún hábito como es el tabaco, el alcohol, droga, sino la falta de adhesión a una dieta equilibrada hecha por un nutricionista por indicación de un profesional médico, ¿no? Y o sea, a través de la hipnosis usted lo trae... A través de la hipnosis, o sea, de la relajación profunda... ¿Lo trae al presente? ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es obvio en la primera consulta cuando vienen, porque son sesiones de 45 o 60 minutos, nos cuentan cuál es el problema. Sí. Y
generalmente las vivencias, vamos a hablar de vivencias negativas, Sí. han dejado una huella que la misma persona en su inconsciente o en su subconsciente, que la misma persona no lo sabe, no lo conoce, no lo procesó, y es lo que le lleva a tener la crisis de angustia, depresión, ansiedad, el estrés mismo de hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mediante música, un diálogo con el paciente, ¿no es cierto?, la luz adecuada, con el color que al paciente le agrade, uno logra, yo digo, bajar el volumen de la radio, el volumen del consciente. Entonces, ahí vamos más al inconsciente, que es donde están guardados, donde están archivadas esas vivencias negativas, para tratar de investigar qué es lo que le pasó en determinado momento de su vida que lo lleva a tener este problema ahora, que no puede parar. Y trabajando en el subconsciente, ¿no es cierto?, uno logra darle mecanismos o armas para combatir esa negatividad. Si nosotros comparamos la mente, Sí. ¿no es cierto?, podemos, con un témpano, decimos, bueno, el témpano está sumergido sus 2/3 partes, y la parte que está sobre el agua vendría a ser la mente consciente, es donde recibimos todos los estímulos que nos llegan por nuestros 5 sentidos, ¿no es cierto? Olfato, audición, visión, tacto, ¿no es cierto?, gusto, y son los estímulos positivos, ¿no es cierto? Enseguida el consciente tiene una respuesta positiva. Con los estímulos negativos que nos llegan, el consciente a veces tiene una respuesta mala, que lo pone peor al individuo, y a veces no logra dar esa respuesta y la pasa al subconsciente, y si no necesita tener una respuesta inmediata, lo guarda allá en el inconsciente para volver a sacarlo en determinado momento de la vida de la persona que lo pueda llevar a necesitar o a traer. Y usted, en el transcurso de este tiempo, bueno, que ha estudiado, que ha tratado, ¿qué ve lo que más en la persona aflora? Es decir, alguna adicción, la ansiedad, la depresión, ¿qué pudo haber observado? Esto, o sea, tenemos que tener en cuenta lo que hemos vivido como sociedad los últimos años, durante no solo los 2 años de pandemia, del encierro, lo agravaron más todavía en la gente de mediana edad, ¿no es cierto?, o el adulto mayor, en las crisis de depresión. O sea, hay mucha gente con trastornos depresivos, ¿no es cierto?, Sí. Mucha gente con angustia. No solo en ellos, sino también en la gente de mediana edad, porque ha perdido un ser querido. La pérdida de un ser querido es una vivencia negativa que todos en algún momento de nuestra vida la hemos tenido, ¿no?, y que creemos que lo hemos procesado, como se dice, y a veces hay cosas que nos han quedado, ¿no es cierto?, guardadas allá en el inconsciente, que en determinado momento afloran y afloran mal. Claro. Y nos afloran con una adicción, ¿no es cierto?, al tabaco, al alcohol, la droga, ¿no es cierto?, o al comer en forma incontrolada, por ejemplo, o nos afloran con una crisis de una depresión profunda. Claro. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? El consciente recibe la información. Lo que le puede dar respuesta en forma inmediata se la da.
Lo que entra en la duda es como cuando uno en una entrevista laboral, digamos, y uno dice, déjamelo que lo piense. Eso lo pasamos al subconsciente. El subconsciente lo procesa, lo elabora y da después la mejor respuesta. Y si vemos que no es importante para ese momento, si a la mente no es importante, lo guarda en el inconsciente. Y lo puede llegar a aflorar en una situación que uno después no le entiende de por qué. Yo le cuento algo personal. Sí, sí. Yo perdí a mi padre cuando era un adolescente, tenía 14 años. Papá cuando falleció fuera de la ciudad de Córdoba, cuando lo traían en ambulancia, cuando la ambulancia entró a la ciudad de Córdoba, puso la sirena. Yo me acuerdo patente, la sirena hasta llegar en aquella época, el velorio se hacía en el domicilio. Puso la sirena. Pasaron los años. Me recibí de médico, me recibí de cardiólogo, integré el grupo de médicos que fue la primera unidad coronaria móvil que existió en Córdoba. Teníamos todo el equipo hasta para hacer pequeñas cirugías, que salíamos de la ciudad de Córdoba para ir a ciudades o localidades vecinas a traer pacientes graves. Mientras veníamos en la ruta, yo ningún problema asistiendo al paciente. Entrábamos a la ciudad y el chofer de la ambulancia ponía la sirena y yo me daba cuenta que me costaba trabajo concentrarme. Perdía la concentración con el individuo que venía asistiendo. Con el tiempo le dije, no pongas la sirena, anda todo lo fuerte que quieras, no pongas la sirena. Entonces, ahora retrospectivamente lo analizo y digo, sí, me había quedado como una fobia. Sí. Y cada vez he trabajado durante más de 43 años en unidades coronarias, en servicios de urgencia, de emergencia, y la sirena era permanente. Claro. Uno la escucha antes de que la ambulancia llegue al hospital o al sanatorio. Sí, sí. Pero eso lo aprendí, o sea, mi subconsciente en determinado momento me dio las armas para decir, cerrar los ojos, aislate, pensa y trae de todo lo que vos sabés para el beneficio de ese paciente. Porque si no, sí, me anulaba como médico. Sí, un buen ejemplo, ¿no? Acerca de lo que le puede pasar a cualquier persona que no se da cuenta qué es lo que le... Hubo un hecho traumático en su vida. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos mediante la meditación, la relajación y meditación profunda? A mí me gusta más decirle esto que el hipnosis, porque si no lo confunden con lo otro. Es lograr meternos incluso hasta en el inconsciente y encontrar, hacerlo retroceder en la vida a la persona, al individuo, para ver qué es lo que en su vida, qué es lo que lo afectó, cuál fue el hecho traumático que tuvo que le genera esta respuesta. Que cuando uno termina la sesión, que lo empieza a traer de nuevo al aquí y a la ahora, ¿no es cierto? No es que se duerman profundamente, dice, nunca había contado, hay pacientes que me dicen, nunca había contado esto a nadie. Claro. Y usted me lo buscó hasta que me lo hizo. Y bueno, ¿qué es lo que me permite a mí como hipnoterapeuta? Trabajar en el subconsciente para cuando en una situación conflictiva, ¿no es cierto? En una situación donde esa persona traiga ese recuerdo, esa vivencia negativa, la traiga, tener las armas, los mecanismos para poder procesarlo, como quien dice, para poder combatirlo y ver lo que yo digo, ver el problema, ver el mundo desde otro ángulo, desde otra óptica.
Sí, doctor, ¿y se trata un tema por vez o pueden salir varios en una relajación profunda? En una relajación profunda puede salir uno que sea el principal, el cardinal, pueden salir varios, pero de todo uno trata de tomar lo que podríamos decir la punta del ovillo. Sí. Y empezar de ahí y sí venir a tratar los otros. Porque a veces las adicciones son consecuencia de haber pasado y no se acuerdan de decir, yo comencé a fumar ¿cuándo comencé? No sé. Y ahí cuando hacemos la regresión en el tiempo, que se llama, logramos saber de decir, bueno, comencé a fumar en una situación de pena, de estrés, por decir cigarrillo. Sí. ¿no? ¿Y cuántas sesiones abarca un tratamiento? Habitualmente son 4 a 6 sesiones, más de eso no. ¿No es cierto? Hay gente que quiere seguir yendo después porque me dice, vengo y me siento bien. Claro. Lo que yo les recomiendo es decir, bueno, si uno suele en la 4ª sesión ya verme, decir, bueno, cómo me cambió la vida, puedo dormir, puedo acostarme a la noche y no tener que tomar ninguna pastilla para dormir y relajarme y dormir bien y descansar bien. Y le digo, cuando vos veas que estás empezando, porque esto no cura, eso lo vamos a tener siempre, una vivencia negativa, una crisis traumática vivencial la hemos tenido y el recuerdo lo vamos a tener siempre. Pero cuando le digo, cuando vos veas que no lo podés manejar, entonces venite enseguida, no vengas de nuevo como viniste la primera vez, porque venís un día, me llama, venís, hacemos una sesión, 2 a lo sumo y ya está. Claro. Sí, qué interesante, ¿no? Una terapia alternativa, sin medicación. Sin medicación, o sea, a veces muchas veces uno lo recomienda y dice, no, acá tenés que ir, no conmigo, tenés que ir con el psicólogo, el psiquiatra que te medique, el psicólogo que haga la terapia. Pero ¿qué ocurre? Más de una vez la gente es reacia a ir a una terapia con el psicólogo o la psicóloga o a tomar un medicamento. Entonces lo que tenemos que hacerle entender que le va a hacer falta, la terapia le va a hacer falta. Yo, otra experiencia personal, cuando hace muchos años, allá por la década de los fines de la década del 80, teníamos en el hospital italiano en Santa Fe, cuando todavía estaba, teníamos cirugía cardiovascular infantil, yo estaba en el ingreso y la recuperación de cirugía cardiovascular de adulto y en la infantil. Y el jefe del servicio nos mandó de entrada, a decir, ustedes tienen que ir de entrada con el apoyo con psicólogo, con el psicólogo, él va a decidir si tiene que ir con psiquiatra o no. Yo la idea que tenía era re joven. ¿A qué voy a un psicólogo? Claro. Yo lo primero dije, el jefe le digo, Mario se llama, digo, está loco, más loco, que venga él. Me dice, no, porque usted no sabe cómo le va a afectar. Y, o sea, son cosas que uno las recuerda ahora y es cierto, he tenido, como todo médico, ¿no es cierto? Uno ha tenido grandes satisfacciones en ese tipo de cirugía, como se recuerda los que no pudo salvar. Claro, exactamente. Bueno, doctor, muy interesante, ¿eh? Lo invito para una próxima charla para desarrollar algún otro tema, profundizar en algún tema. Hoy dimos un pantallazo general para que la gente, se ubique de qué se trata, esta relajación profunda, y y tener la posibilidad de esta herramienta, ¿no? Que es sin medicación, con 4 o 6 sesiones, poder salir de un problema. Así que le agradezco. Tener las armas para salir del problema. Las herramientas, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno dice, yo más de una vez me miran y me dicen, ¿qué estás haciendo? Cierro los ojos, me relajo y trato de escuchar lo que quiero escuchar y no escuchar lo que no quiero escuchar, porque es lo que me hace daño. Qué bueno.
hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo a hacer. Bueno, lo vamos a aprender con usted en las diferentes charlas. Esperemos ser de ayuda. Gracias, doctor, por haber venido. Gracias a usted, Dorita.